Don Carlos Salas, muchas gracias por atender aquí a Periodista Digital en la sede de lainformación.com. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo definiría ahora la situación del mercado y de la información.com en un momento en el que parece que todo el mundo mediático está afrontando muy duramente la crisis? Mira, tenemos la ventaja de, al ser un medio de comunicación generalista y digital más pequeño que los tradicionales de papel que tú conoces, como El Mundo, El País o ABC, pues al ser más pequeños no tenemos las deudas o el gasto estructural de medios que nacieron como medios de papel. Y en cambio tenemos la ventaja de ser un medio adaptado puramente al mundo digital, con lo cual podemos adaptarnos más fácilmente a lo que está viniendo y a lo que va a venir, que es un periodismo de tabletas, de smartphones con pantallas cada vez más grandes y con el desarrollo que estamos viendo de la era digital. Y en eso nos favorece. Usted asumió la dirección de lainformación.com hace aproximadamente 2 años. ¿Cómo definiría el tiempo que ha pasado, a mejor, a peor? Además, es una situación bastante complicada, como decíamos. Bueno, desde el punto de las visitas, mucho mejor, porque hemos triplicado el tráfico, tenemos muchas más visitas, somos un medio cada vez más conocido y desde el punto de vista personal ha sido pues un aprendizaje de un periodista como yo, que venía del papel tradicional y que ha aprendido cosas de Internet que me parecen fundamentales para la formación de un periodista de hoy. De cara a la situación en cuanto a la llegada de información al ciudadano, se habla mucho de que ahora Internet es la vía más importante, de las redes sociales, de Twitter. ¿Usted comparte esta opinión de que Internet es la nueva base del nuevo periodismo? Mira, yo creo que no es la nueva base del nuevo periodismo, porque el periodismo tiene que ser bueno. Ha sido bueno, es bueno y debe ser bueno. Es decir, los buenos periodistas, los buenos reportajes, las grandes exclusivas, las buenas entrevistas siempre serán buenas. Eso es material periodístico, sea en Internet, en papel, en radio, en televisión, en cualquier formato. Es decir, lo importante es un buen contenido. Y eso no lo cambia el hecho de que sea en papel, en digital o en radio o en televisión. Para mí lo importante como periodista es, tienes una buena exclusiva, traes una buena noticia, has hecho un gran reportaje, da igual en qué medio lo hayas hecho o con qué medios lo hayas utilizado. Si es bueno, el lector o el oyente o el telespectador te va a premiar. A veces se piensa que tener una línea editorial muy marcada ayuda a la fidelización de los lectores, como puede ser otros digitales como Libertad Digital o el Plural.com. En el caso de lainformación.com, ¿no han optado por este modelo? No, si pudiera compararme con algún modelo, yo me compararía con los telediarios de Televisión Española, que son más neutrales, que tratan de ser informativos y a la vez explicativos, que no cojean ni de ser muy de derechas ni de ser muy de izquierdas, y creo que esa es la línea que a nosotros nos sirve. Es decir, no ser un diario politizado, sino un diario que habla de la política con mucha independencia. Otros han escogido los nichos, ser más de izquierdas, más de derechas, más combativos desde un sitio a otro, y cada uno, si le va bien el modelo, yo digo, bueno, pues adelante. Nosotros no hemos escogido ese modelo, sobre todo porque creemos que la inmensa mayoría de los españoles lo que quiere es encontrar un sitio del cual pueda fiarse, no porque sea afín ideológicamente a él, sino porque cree que es independiente. Me parece que la información no entra nunca en una guerra mediática, ni de demandas, ni de querellas, creo, ¿no? No hemos entrado nunca en guerras, ni con otros medios, ni otros medios con nosotros. Ni aquello que se dice tanto de un medio que ha copiado notas de otro medio, aquello que en Internet es a veces difícil defender la autoría de los artículos. Bueno, nosotros en la primera etapa, como recordarán los lectores, tuvimos una cosa que eran los agregadores de noticias, que era como un gran resumen que estaba hecho con noticias de otros medios. Eso ahora supone el 1% de la información. Es decir, si entráis en nuestro diario digital veréis que la inmensa mayoría, el 99% de las cosas que están ahí son cosas propias o de agencias de noticias pagadas por nosotros como cualquier otro medio, es decir, de EFE, de Europa Press o de Reuters, y es información propia. Es decir, no tenemos visitas producidas por el tráfico de agregación, que es verdad que fue una parte importante en la primera etapa del periódico. Y ahora que se habla tanto de las crisis de publicidad y de que hay demasiados periódicos digitales, bueno, se dice que hay demasiados periódicos en todos los ámbitos, pero ¿cree que hay demasiados periódicos digitales, igual que decía Víctor Rubido, que hay demasiados periódicos de papel?
Bueno, yo nunca diré eso, porque eso es trabajo para los colegas y yo jamás voy a poner en duda si pueden mantenerlo y si son rentables, estupendo. Y un periódico, si no es rentable, al final, pues como siempre, ¿no? Son empresas privadas. Y esto es como la existencia, ¿no? Si te ganas las lentejas sobrevives y si no, pues cerrarás. Lo que creo es que todos los periódicos estamos buscando ahora, en el momento en el que estamos atravesando el mayor cambio de la industria editorial referida a los medios de comunicación, estamos buscando todos un modelo de supervivencia, es decir, un modelo rentable. Puede ser. Unos están diciendo, oye, si hacemos un modelo de pago, si cobramos a los lectores por entrar en las páginas, o hacemos un modelo abierto y nos financiamos con publicidad, permitimos donaciones, enganchamos a una fundación para que nos financie. Y si tú me dijeras, bueno, ¿y cuál es el modelo que va a triunfar? Todos, yo no me opongo a ninguno. Cada uno lo está intentando con el modelo que puede y al final lo veremos dentro de unos meses o unos años, cuando veamos que pues, habrá modelos de pago que funcionen. Ya sabes que en Estados Unidos y en Gran Bretaña hay diarios como el Wall Street Journal o el Financial Times que funcionan y son de pago, son cerrados, y son caros. Pues a ellos les funciona. Otros son abiertos y funcionan y son rentables. En España hay muchos ejemplos. Con lo cual, cada uno tendrá que buscar su salida del túnel y su camino hacia la luz como puedan. La verdad es que repasar un poco su trayectoria profesional es repasar muchos ámbitos, ha tocado usted muchos soportes y algunos interesantes de recordar, porque he leído que estuvo en Actualidad Española, que fue Actualidad Económica, que fue un símbolo muy importante en la prensa de la transición, además que algunos de los directivos están ahora también vinculados a lainformación.com. Exacto, fui un redactor, yo empecé como chico de prácticas en Actualidad Económica, luego fui redactor y fueron momentos muy felices porque trabajé muy a gusto, hice muy buenos reportajes y sobre todo aprendí periodismo económico, que el periodismo económico es pues como el periodismo científico o cualquier periodismo especializado. Tardas mucho en aprender las bases. Y luego pasé al Mundo, donde fui redactor y luego redactor jefe. De ahí pasé a Capital, fundé la revista. Ahora que se habla tanto de Alemania, usted trabajó con alemanes para hacer... Claro, era una empresa alemana, Gruner + Jahr, y ahí estuve 6 años, donde también aprendí muchísimo de la forma y la organización alemanas. De ahí pasé a dirigir y a fundar El Economista, y luego, después de un mal encuentro o un desencuentro con los dueños, pues estuve como freelance, trabajé como periodista autónomo, y de ahí fui a dirigir el diario gratuito Metro, del cual aprendí muchísimo, y por último me dediqué a ser bloguero, columnista, etcétera, hasta que hace 2 años me hicieron director de lainformación.com. Permíteme que existe un momento en el tema del Economista, porque me llamó la atención, tenía aquí precisamente los artículos de cuando se fundó, que siendo un poco el padre del proyecto, o uno de los padres con el señor de Salas, creo que fueron apenas unos meses los que se quedó al frente del proyecto, que no es muy habitual que, digamos, el padre abandone tan pronto el barco, aunque, bueno, sigue allí, con lo cual el proyecto estaba más o menos consolidado. Muy sencillo. En una empresa, tú trabajas en una empresa y los accionistas o los dueños son los que toman las decisiones sobre qué les conviene y qué no les conviene. Y llegó un momento en que los dueños, los principales dueños, o una parte de ellos, pensaron que yo no era el director que les convenía. Y yo siempre he dicho, si el dueño piensa que tú no le convienes y tú no tienes sino una pequeña parte del periódico o nada, ellos son los que deciden. Otra cosa es cómo va el proyecto, si el proyecto triunfa o no triunfa, si fracasa, eso es lo de menos. Lo importante es, el dueño de la empresa es el que manda y hay periodistas que encajan en ese proyecto y en ese momento fue como en fue en el 2006, en noviembre, tuvimos un encuentro, una parte de los accionistas y yo, no encajé en el proyecto, es decir, me lo dijeron claramente y yo lo acepté. Me dio mucho dolor porque yo reunía a un equipo muy bueno del que sigo estando muy orgulloso, pero las empresas son así, es decir, esto es normal y corriente. Lo mismo sucedería aquí como en cualquier otra empresa. Tú eres director y tienes que cumplir unos objetivos y cuando ellos ven que no ni cumples la línea o los objetivos que ellos esperan, ellos tienen que tomar la decisión y tú la tienes que aceptar como periodista, como profesional. Lo único en este caso, y no creo tampoco insistir mucho en el tema, es que parece como que no han dado tiempo a que pase suficientemente ciclo como para poder hacer un balance, porque si tras un año dices, bueno, no, pero que en apenas 6 meses ya decidan que no, parece como que no ha dado tiempo a...
Sí, yo creo que aquello se complicó, intervinieron muchos factores que la verdad es que no quiero recordar, pero para mí fue una gran desilusión porque yo había montado ese proyecto como un gran proyecto y para la inmensa mayoría de los redactores, que es la parte de la que yo me ocupaba, también fue una gran desilusión mi salida. De hecho, cuando yo me fui del Economista, pues uno de los momentos más emocionantes fue que la redacción organizó una cena homenaje al director, casi a escondidas de los accionistas, lo cual quiere decir que mi corazón estaba con ellos, el corazón de ellos estaba conmigo, y para mí ese es el mejor referéndum que puede tener un director. Lo otro, insisto, son decisiones empresariales. Un director es una persona que trabaja en una empresa y lo tiene que aceptar porque los accionistas son los que mandan. Pues cambiando de medio, antes mencionaba usted el diario Metro. Yo me acuerdo de un debate que hubo más que un debate, una tertulia en los desayunos de TV con los 4 principales directores de periódicos gratuitos, que comenzó la presentadora Pepa Bueno diciendo: esto es un fenómeno, te he apuntado, un éxito arrollador de la prensa gratuita. Es muy llamativo verlo ahora, apenas 2 años después, porque 3 de aquellos 4 periódicos han dejado de existir. Exactamente. Yo creo que 2, ¿no? Porque siguen todavía 20 minutos y lo demás yo creo que ya que cerró, Metro cerró. Fíjate tú, ya, pues yo todavía pensaba que no eran tantos. Pero es verdad, ADN, Metro, la verdad es que es muy costoso. O sea, la prensa gratuita cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque son tiradas bestiales, son tiradas de 1 millón de ejemplares. Ahora no tiran ni mucho menos 1 millón de ejemplares. Y entonces eran 1 millón de ejemplares multiplicado por 40 páginas o por 52 páginas. O sea, eran diarios que competían en paginación, no digo con los grandes periódicos, pero se acercaban. Claro, esos son rollos de papel, el papel es un producto muy caro y solamente podías sobrevivir si tenías una gran cantidad de ingresos publicitarios. A partir del 2007-2008 eso empezó a ponerse en duda porque la crisis ya empezó a golpear a las empresas, bajaron su inversión publicitaria y los gratuitos, a pesar de que tienen un canal de expansión gigantesco, que es miles de chavales repartiendo en las bocas de metro y en los autobuses periódicos, con lo cual tu publicidad va a llegar al pueblo, a la clase, a todas las clases sociales que se mueven en este país. Llega un momento en que es tan caro que o tienes unos ingresos diarios de publicidad enormes o el proyecto fracasa, y al final eso es lo que pasa. Los periódicos son empresas. Si fueran organismos del Estado subvencionados, pues podías seguir tirando, pero si no funcionan y no tienes ingresos, pues los accionistas lo decidieron, no vamos a perder más dinero, y lo cerraron. Hablando un poco desde la perspectiva ahora que ha pasado un tiempo, ¿cree que los editores que apostaron por la prensa gratuita pudieron cometer algún error? Porque es llamativo que en apenas unos años hayan desaparecido tantas cabeceras. Son apuestas económicas, ¿eh? Es decir, en el año 2000, que es cuando nace 20 Minutos y Metro, y luego en los posteriores que la hacen Que y ADN, créeme que si hubieran seguido los ingresos publicitarios tal y como se esperaba en el 2006, 2007, quizá 4 eran muchos, es verdad, en eso coincido. Yo creo que eran demasiados medios. Pero 2, 3 podían sobrevivir. Claro, en el momento que se cae la publicidad en esos medios que tienen una cantidad de gastos enormes, ellos se les rompieron todas las expectativas y al final tuvieron que cerrar algunos de ellos. Y me dirás, bueno, ¿y cometieron algún error? Bueno, seguramente sí, desde el punto de vista de la planificación y de la estrategia. Pero también esto es como todas las empresas. Oye, si te sale bien, bueno, pues te sale bien, ganarías dinero. De hecho, Metro sigue abierto y en Suecia, en Dinamarca y en otros países europeos da dinero. Está abierto, creo que también en Ecuador, hay un metro en México, hay metro en Canadá. En Estados Unidos creo que solamente quedará en una ciudad, en el resto creo que lo cerraron. Pero en otros les va bien. Entonces, todo depende, ¿no? Recuerda que esto es el mundo de la empresa. El mundo de la empresa es, tú inviertes en algo y te puede funcionar o no funcionar, pero mientras tanto has creado puestos de trabajo, has cotizado, has pagado impuestos y bueno, has tenido tu momento de gloria. ¿Cree que los periodistas o los responsables de medios de comunicación, y no solo los gratuitos, porque también han cerrado pues algún digital como Soitu o alguno de pago como público, tiene algún reproche que hacer al gobierno? Quizá que no ayudó
aquello que decía algún director de periódico, que quizá el gobierno tendría que ayudar un poco más a la prensa. Bueno, yo no soy muy partidario de que el gobierno tenga que ayudar a la prensa, porque entonces, ¿por qué no va a ayudar a los panaderos, a los zapateros, a los cristaleros? Es decir, desde el punto de vista gremial, no tenemos los periodistas más derechos que cualquier otro gremio español en recibir subvenciones. Tenemos que lograr que las empresas periodísticas, como cualquier pyme, como cualquier pequeña empresa, sea capaz de sobrevivir porque ofrece un producto que es bueno, que gusta y que es rentable. Y pedir ayudas al gobierno, bueno, pues yo no lo veo así para la prensa. El gobierno puede facilitar, puede estimular, pero el dinero de los contribuyentes yo creo que se tiene que utilizar para cosas mucho más sociales o populares, o para, qué sé yo, crear comedores sociales, mantener hospitales, que para ayudar a los periodistas, porque tenemos que saber desenvolvernos y ganarnos la vida. Sí, desde el punto de vista del reproche, ni este gobierno ni el anterior tendría usted un gran reproche en ese área. Nada, que es el dinero de los contribuyentes. O sea, la gente pone dinero para que se construyan cosas que sean buenas para la comunidad. Oiga, que se hagan puentes o que se hagan obras sociales, pero, oiga, o carreteras. Pero no para... Los periódicos son empresas y como tal tienen que sobrevivir en cualquier gobierno por sus propios medios. Mencionaba antes la crisis del papel. No sé qué reflexión le tiene entre esas noticias que salen estos días de que los dos grandes periódicos de papel de este país están teniendo EREs, además de un gran número de empleados. Creo que son 100 en un caso y casi 200 en el otro. No sé qué reflexión le viene a usted como directora de un periódico en Internet. Bueno, estamos en dos momentos malos. Una crisis económica que afecta a todo el país y a todos los sectores o a muchos países, y encima hay un cambio de modelo. Y el cambio de modelo es que la gente ahora está leyendo las noticias a través de diarios digitales como el vuestro o el nuestro, y lo hace también a través de dispositivos que son como diferentes al papel, que es las tabletas electrónicas, los smartphones o los teléfonos inteligentes que tienen una pantalla cada vez más grande, o a través de ordenadores, con lo cual, y encima el sistema es diferente, son sistemas financiados por la publicidad, son gratuitos, la mayoría, otros no, y con lo cual el modelo del periódico de papel no es que vaya a hundirse, pero desde luego ya no es lo mismo que antes. Yo además me considero muy en la tradición del periodista de papel. A mí me gusta leer papel, disfruto los fines de semana leyendo periódicos de papel a la vieja usanza, pero sí entiendo que al caer las ventas, pues que les caen los ingresos publicitarios, y luego que las nuevas generaciones están más acostumbradas a leer noticias, te iba a decir, a través de en los diarios digitales, pero incluso más todavía, leen las noticias que esos diarios digitales ponen en las redes sociales, y a lo mejor alguien está todo el día haciendo sus deberes y tiene al lado la página personal de Facebook, y si se ha suscrito a un diario, está leyendo las noticias que el diario le está enviando. O sea, ni siquiera entra al diario, sino lo lee a través de Twitter o Facebook o una red social o los amigos. Entonces, imagínate cómo ha cambiado el kiosco de prensa. Ha cambiado desde una cosa física a la que tú tenías que dirigirte en días de lluvia, con nieve, sin nieve, con sol, llevar un euro, darlo, abrirlo y pasar página a página, a estar en un tren, en tu casa, en la montaña, en la playa, y sacar tu teléfono móvil o tu tableta, abrir tu perfil de Facebook, estar viendo qué hace tu familia, tus amigos, y de repente encuentras las noticias de tus diarios preferidos troceadas, atomizadas, pero que te recomiendan tus amigos o que tus amigos han pinchado porque consideran interesantes. Eso es una revolución inmensa en el mundo del periodismo. ¿Cómo ha cambiado? Enorme. Y a lo mejor una noticia le produce a un diario tantas entradas porque es una buena noticia, es una exclusiva, y más que todas las noticias, que el resto de las noticias digitales que ha subido a la web. Con lo cual, ya con esto te he resumido el enorme cambio que ha habido en el mundo de la prensa. Y claro, a eso se están enfrentando los periódicos que tienen estructuras de papel, con periódicos que vienen de muchos años, con cientos de periodistas muy buenos, que se enfrentan a que ya esa máquina tiene que adaptarse a este tipo de periodismo. Y de ahí pues que vengan estas malas noticias para todos los profesionales, que es que tengan que despedir profesionales porque ya el papel no aguanta esa cantidad de profesionales. Aquí el riesgo, si nos reiteraríamos lo que le comentaba antes, es que si desaparecen periódicos de papel, se incrementen los digitales y haya más competencia. En teoría sí, pero los digitales tienen un problema. La publicidad de los periódicos digitales no se mide o no tiene
el mismo peso o los mismos ingresos que un papel. Una página en un gran periódico de papel pues vale muchos miles de euros insertar una página, y esos son ingresos para el periódico. Aquí estamos hablando de banners que por cada clic que haga una persona pues te pueden dar céntimos, y para que te dé 3 euros o 5 euros un banner o un anuncio en un diario digital, tienen que haberlo visto 1000 personas. Entonces, claro, estamos hablando de cosas que tienen otros parámetros, otros ingresos, se mueven volúmenes diferentes de publicidad. Yo creo que a medida que pasen los años, incluso los meses, vamos a ver un incremento en la publicidad de Internet, que es lo que está pasando. La publicidad de Internet está subiendo, el resto de los medios está bajando, con lo cual llegará un momento en que estos mismos diarios puedan llegar a decir, oye, ya tenemos estructuras rentables en Internet, pero ahora todavía estamos en un momento de zozobra, ¿no? En el cual estamos creciendo, pero todavía hay que esperar algo para hacer grandes periódicos con muchas plantillas y que sean rentables. Pues muchas gracias, don Carlos. Bueno, una última cosa. Antes comentaba lo de su blog. Estaba mirando su último comentario sobre Venezuela, precisamente ahora que se está comentando mucho y usted conoce muy bien. ¿Tiene alguna opinión de las últimas elecciones y el ambiente que hay ahora, dicen, de división en ese país? Sí, muy sencilla. Te voy a resumir el último post que hice en el blog de la información.com. El resumen era, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué si Chávez es un señor tan dictador y tan bestia y tan demagogo ha ganado? Porque ha usado el petróleo para crear una inmensa base social de gente, de funcionarios, de gente de buena fe, de políticos, de adscritos a su idea, y con ellos, con este petróleo, pues ha creado una especie de inmensa base de votantes. Si no tuviera petróleo, él tendría que demostrar que es capaz de sacar riqueza de Venezuela, de otros sitios, es decir, por productos que hace Venezuela, por su agricultura, su turismo o lo que fuera. Y yo creo que ahí entonces Chávez ya caería. ¿Por qué? Porque Chávez no ha logrado hacer una economía sana, sino ha logrado incrementar la dependencia o la drogodependencia del petróleo, y con eso va regando el país. Entonces ha desaparecido la clase empresarial y a cambio pues está convirtiéndose Venezuela en un país de funcionarios, de gente que se adhiere al chavismo, pero porque el chavismo les da de comer gracias al petróleo. Y yo creo que eso no es sano. Es decir, tú tienes que crear una economía muy sólida con una gran sociedad civil que tenga libertad de emprender y de hacer, pero si les nacionalizas, si les expropias, pues al final, que es lo que quiere Chávez, porque por eso se llama, él quiere el proyecto bolivariano, y su proyecto revolucionario es crear una Venezuela socialista o comunista en el cual el Estado se haga cargo de todo, con lo cual está haciendo lo contrario de lo que quieren hacer Cuba y China. China está saliendo de ese modelo comunista porque se dio cuenta que no le funcionaba, y la economía de mercado dice, oye, pues esto funciona. Y Cuba hace un año implantó un montón de medidas para permitir la libre empresa, para salir del caos social que significa la organización socialista comunista de la economía. Y ahora resulta que Chávez lo hace. ¿Por qué creemos que le funciona y la gente le vota? Porque tiene mucho petróleo. Venezuela es, creo que el primer país con reservas probadas de petróleo. El país está asentado sobre una inmensa bolsa de petróleo, con lo cual tú tiras de la maquinita y financias. Pero si vas al país, dices, ¿y las empresas? ¿Y la agricultura? Pues es menos productiva. Hay empresas tomadas por organizaciones chavistas que son más ineficientes, y entonces, problema, la sociedad civil está desapareciendo, el ciudadano, el emprendedor, y en cambio el Estado se está haciendo cargo de todo gracias a un señor que riega con petróleo todo. Por eso le votan. Pues don Carlos, muchas gracias por haber concedido este tiempo a Periodista Digital. Estupendo, gracias a vosotros.